del Sermón del Monte, Jesús ha venido abordando realidades importantes en la vida, en el corazón de las personas. Y creo que el día de hoy quiere hablarnos de una de las realidades que es más común a la experiencia de todos los seres humanos, y es la siguiente. Y es que donde hayan dos o más personas relacionándose, van a haber problemas, van a haber conflictos, van a haber desacuerdos y por lo tanto van a haber heridas. Y muchas veces hay personas que nos van a lastimar de maneras en que no lo esperábamos, o a veces incluso vamos a ser nosotros quienes vamos a lastimar a otras personas y vamos a tener que practicar el perdón del cual Dios nos va a hablar en esta noche a través del Sermón del Monte. Muchos de nosotros en más de una ocasión vamos a tener que estar en el dilema de tomar una decisión entre la venganza y el perdón. Vamos a tener que tomar la decisión de si le hacemos sentir a la persona que nos dañó un poquito del dolor que nos provocaron, o vamos a abstenernos y vamos a extenderle perdón, misericordia y gracia a esas personas. Y yo creo que aquí, no voy a decir levante la mano quienes han estado en esa encrucijada, pero más de uno, probablemente la mayoría, hemos tenido que decidir en alguna ocasión si vamos a perdonar o vamos a cobrar venganza de alguna manera. Y hay una historia que escuché hace tiempo que ilustra muy bien eso que vamos a compartir en esta noche. Y es sobre una mujer que se llamó Corrie ten Boom, que era una cristiana holandesa que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ella, junto a su familia, tomaron una decisión muy valiente. La decisión de esconder y de albergar en su casa a judíos que estaban huyendo de la persecución de los nazis. Por más de una ocasión, o en más de una ocasión, ellos lograron esconder grupos de judíos y salvarles la vida hasta que lograban huir a países, a sectores donde no estuvieran siendo perseguidos. Pero con el paso de los años a ellos los atraparon, los llevaron a un campo de concentración, tanto a su hermana, a ella y a su papá. Los guardias, por supuesto, eran muy crueles y al final de la historia, tanto el papá como la hermana de ella terminan muriendo a causa de todos los maltratos que sufrían en los campos de concentración. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ella se dedica a ser predicadora de la palabra y a ser escritora. Y en una de las muchas conferencias que daba, al terminar la conferencia, hubo un hombre que se acercó directamente a ella y ella lo reconoció de inmediato, porque pudo ver su rostro y se dio cuenta de que era uno de los guardias que había estado bajo el cuidado de su hermana y de ella, y era uno de los causantes de la muerte de su hermana. Pero resulta que en esa oportunidad, este hombre ahora se le acerca como un cristiano, como un creyente, y él también la había reconocido a ella. Y se le acercó, le extiende la mano y le dice: hermana, por favor, perdóname. Y comenzó una batalla mental en la que ella escribe que no sabía qué hacer. No sabía si rechazarlo, aunque las ganas que sentían eran solamente de eso. De rechazarlo, de recriminarle, de decirle algo siquiera por lo que él le había ocasionado. Pero dice que su interior recordaba las palabras de Jesús en Mateo 6, cuando dice: si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Y en ese momento, en su mente y en silencio, hizo solo una oración sencilla y le dijo: Señor, yo no puedo perdonar, pero dame tu amor. Y lo iba repitiendo en silencio mientras decidió extender su mano para recibir el saludo y las disculpas de la otra persona. Internamente decía: Señor, yo no puedo perdonar, pero dame tu amor. Y cuando le dio la mano, finalmente le dijo: hermano, de todo corazón, yo te perdono. Y se despidieron. Pero en más de una ocasión, tú y yo vamos a estar en la misma posición.
por diferentes circunstancias, pero vamos a tener que decidir entre la venganza y el perdón. Y van a pasar por nuestras mentes tantas ideas, porque hoy en el mundo se nos enseña que el perdón no es algo que debería darse en ciertas situaciones, que hay cosas que son imperdonables, que hay cosas que no se deben disculpar, que hay cosas que no se pueden sanar, pero Jesús viene nuevamente con un mensaje revolucionario y dice, ¿sabes qué? El amor de Dios hace posible que cualquier herida sea cubierta, que cualquier tipo de dolor sea sanado y que el perdón sea posible muy a pesar de la dimensión de la falta que se haya cometido. Y nos enseña que la venganza, por atractiva que parezca en algunos momentos de nuestra vida, lo único que termina haciendo es dejar vacío, dolor y culpa en el corazón. Porque antes de vengarnos de la persona que nos dañó, sentíamos solo dolor. Pero después de vengarnos, sentimos dolor y culpa. Y más si somos cristianos. Porque una vez que tú haces algo por venganza, das una palabra con el sentimiento de venganza, o haces algo en contra de alguien, comienza el Espíritu Santo adentro tuyo a hablarte, a decirte, así no es como yo te quiero enseñar. Y no nos deja ni disfrutar la venganza. Nos arruina el momento. Antes estábamos dolidos y después de cobrar venganza estamos dolidos y estamos culpables por lo que hemos hecho. Por eso un escritor, un pensador famoso llamado Agustín de Hipona dijo lo siguiente: la venganza no borra la ofensa, sino que multiplica la maldad en el corazón. La venganza, lejos de sanarnos, lo único que hace es multiplicar la maldad en nuestro corazón. Y por eso es que Jesús decide en esta porción del Sermón del Monte abordar este tema, que vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. ¿Estamos listos? Amén. Ahí estaban, me asustaron, me preocuparon. Mateo 5 del 38 al 48 dice lo siguiente: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice? Ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves tu equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te piden prestado. Versículo 43. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, léanlo fuerte, ¿qué dijo Jesús? Ama a tus enemigos. ¿Y qué más? Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Porque hasta los paganos hacen lo mismo. Y dile a la persona que está a tu lado, mirándola a los ojos, pero tú, dile, debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío tan grande que lanza Jesús a la gente! Porque le está diciendo que toda herida puede ser sanada, que toda ofensa puede ser perdonada, que todo dolor puede ser aliviado por Dios. Y eso contradice muchas veces la sensación que tenemos cuando somos lastimados. Porque a veces cuando somos lastimados gravemente, lo primero que sentimos es, yo no voy a poder perdonar esto. Y tenemos nuestras frases, ¿no? Nuestras limitantes en cuanto al perdón. La frase clásica de yo perdono, pero no olvido, decimos. Yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer aquello.
Y Jesús viene y nos dicen, ¿saben qué? Con el amor que el Padre nos ha dado, nosotros somos capaces de perdonar lo que el mundo llama imperdonable. Y esa era parte de su ministerio. Era parte del propósito por el que Jesús vino a la tierra. Y Él lo dijo de esta manera en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, cuando habló de cuál era la misión que Él tenía al venir acá. Y dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y yo creo que es eso lo que Jesús quiere hacer con nosotros esta noche. Quiere sanar el quebranto de nuestro corazón. Quiere traer libertad a aquellos que estamos prisioneros de un mal recuerdo, de un dolor, de un resentimiento, de una incomodidad. Y quiere mostrarnos que su amor es capaz de cubrir toda falta. Y es capaz de perdonar toda equivocación. Pero para poder hacer eso, quiero que aprendamos esta noche 3 cosas acerca del amor que Dios nos enseña. De cómo el amor puede cubrir toda falta, pero de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos que aprender a amar a la manera de Dios. Dile a tu compañero del costado, ama a la manera de Dios. ¿Sabes? Porque como en muchas otras cosas de la vida y en muchos de los temas que Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, la gente necesitaba desaprender para volver a aprender. Desaprender lo que habían aprendido mal, porque habían personas en su entorno que les habían enseñado equivocadamente acerca del amor, del perdón, de la justicia y de la venganza. ¿Sabes que cuando nosotros leíamos del pasaje de Mateo 5, el versículo 43, Jesús dice, ustedes han escuchado que dicen, ama a tu prójimo, pero odia a tus enemigos. Y esta frase del odio hacia los enemigos es algo que nosotros no encontramos en ni un solo versículo del Antiguo Testamento. Es algo que no estaba en la ley de Dios, pero que los malos maestros de la ley habían enseñado a la gente y les decían, tienes que amar a tales, pero tienes que odiar a tales porque la ley dice esto. Y la verdad es que la ley en ninguna parte decía que odiemos a nuestros enemigos. Y ellos habían sido formados en estos principios espirituales, creyendo que estaba bien si odiaban a las personas que les habían hecho daño. Y Jesús viene y les dice, no solamente no los odien, sino que ustedes tienen que amarlos y orar por ellos. Y no orar para que los parta un rayo, no orar para que les vaya mal, no orar para que el Señor haga justicia en el nombre de Jesús, Dios mío, hazles entender lo malos que son y el daño que han hecho. No habla de eso, habla de orar para bendecir la vida de las personas que nos han dañado. Habla de orar pidiéndole al Señor, Señor, prospéralo. Bendícelo, levántalo, fortalécelo, dale más que a mí incluso, dale salvación, dale tu amor, dale tu favor. Ese es un tipo de oración al que no estamos acostumbrados, no por lo menos frente a las personas que nos dañaron. Por eso Jesús les dice, ustedes han aprendido de una manera el amor, pero yo vengo a enseñarles el amor de una manera distinta. Y yo creo que a nosotros nos ha pasado exactamente igual. Nosotros muchos hemos aprendido que el amor es un sentimiento bonito. Eso es lo que muchos chicos nos responden cuando les preguntamos, ¿y qué es el amor? Bueno, es un sentimiento que uno siente en el sentimiento, y te dicen algo así, todo enredado. Es una cosa que se siente acá en el estómago. No, eso es hambre, parásitos, no sé, pero no es amor. Pero estamos con la idea de Disney, ¿no? Mariposas en el estómago. Sabemos los casados, y digan amén, que el amor es más que un sentimiento. El amor es amén. El amor es mucho más que un sentimiento, pero nos han enseñado mal. Y a veces cuando vamos con un concepto equivocado de lo que es el amor, no podemos amar correctamente. Por eso necesitamos amar a la manera de Dios.
Yo recuerdo que alguna vez una señorita me decía que cuando tenía una discusión con quien iba a convertirse en su esposo, ella solía perdonar rápido la ofensa. Y para ella eso estaba bien. Me decía, a mí no me gusta estar guardando odios ni rencores. Y yo la felicité. Pero me decía, hay personas cercanas que me han dicho, tú no debes perdonar tan rápido. Porque si tú perdonas rápido, no te van a respetar. Ese chico no te va a tener respeto. Tienes que demostrarle que estás enojada. Tienes que hacerlo sentir, aunque sea por unos días, lo que él ha hecho. Y ella me decía, pastora, ¿qué hago? Porque en mi corazón siento que quiero perdonar, pero es cierto que si yo perdono no me van a respetar. Es cierto que si yo perdono estoy perdiendo mi dignidad. Es cierto que si yo perdono ya no me van a demostrar el valor que yo tengo. Y cuando yo la escuchaba a ella me daba cuenta de cuán llenos de falsas enseñanzas estamos todos. De falsas enseñanzas sobre el perdón y de falsas enseñanzas sobre el amor. Por eso Jesús dice, ahora yo les voy a enseñar lo que es el verdadero amor. Y el amor es más que un sentimiento, es la decisión de buscar el bien de la otra persona, aún por encima del mío, y aún si esa persona me ha fallado o ha cometido una falta en mi contra. Y para poder amar a la manera de Dios hay obstáculos que vamos a tener que vencer todos, en cualquier tipo de relación. Uno de ellos, por ejemplo, es el egoísmo. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y nos gusta recibir, pero poco nos gusta dar. Por eso alguien decía que el amor de Dios es dador y el nuestro es consumidor. Nos gusta recibir, nos gusta consumir lo que otros pueden dar, incluyendo a Dios en esto. Porque ¿saben cómo se demuestra nuestro egoísmo en la relación con Dios? En que cuando Él nos niega algo, en que cuando Él nos dice no a una petición, en que cuando Él decide responder en negativo a una oración, nuestra reacción es resentirnos, enojarnos, ofendernos, alejarnos de Él, reclamarle, preguntarle, reprocharle, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué a otros sí? Porque estamos acostumbrados a consumir, estamos acostumbrados a recibir. Y ese mismo egoísmo a veces es un obstáculo en el amor que damos los unos a los otros. Otro obstáculo que vamos a tener que vencer es el orgullo. Dile a tu compañero, no seas orgulloso. ¿Saben? A veces queremos esperar qué va a dar la otra persona antes de considerar si nosotros vamos a dar también, porque no queremos quedar mal. Hay gente que me dice, yo soy dispuesto a perdonar, pero alto, primero quiero ver ¿qué ofrece la otra persona? ¿Va a pedir perdón? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer lo otro? ¿Va a hacer aquello? Porque nuestro temor es quedar mal. Porque dice, ¿y si yo le perdono y no cambia? ¿Y si yo le perdono y no aquello? ¿Y si yo le perdono y no lo otro? Entonces hay un orgullo allí de por medio que no nos deja dar el paso del perdón. Porque estamos cuidando primero lo nuestro antes de dar a los demás. Otro obstáculo que nos va a costar mucho vencer son los ídolos que hay en el corazón. Ídolo es todo aquello que tiene un lugar más importante que Dios en nuestros corazones. Y hay un ídolo muy grande que tenemos que vencer cuando se trata del perdón y se le llama el ídolo de la buena reputación. ¿A qué me refiero con esto? Saben, he escuchado a mucha gente decir, ¿qué van a decir de mí si yo perdono? ¿Qué dirían si se enteran lo que me hicieron y que yo perdoné? Tenemos miedo de quedar mal. Y a veces esa misma reputación es la que nos impide pedir perdón también. Ese ídolo de la reputación. ¿Qué van a decir si se enteran? ¿Qué va a pensar la persona si le digo? ¿Qué van a creer de mí si saben lo que yo he hecho? Estamos tan preocupados por nosotros mismos que muchas veces dejamos de pedir perdón o de perdonar a otras personas con tal de proteger nuestra imagen y de no quedar mal.
Y así las relaciones nos sanan. Y el último obstáculo que tenemos que enfrentar para amar a la manera de Dios se llama vacíos. Porque a veces tenemos vacíos de amor. Porque a veces necesitamos ser llenos de amor primero para poder dar. Porque, ¿sabes? No podemos dar de lo que no tenemos. Y necesitamos llenarnos de ese amor de Dios para que podamos luego extenderlo a las demás personas. No vamos a poder perdonar mientras no hayamos entendido la dimensión del perdón que Dios nos ha dado. No vamos a poder amar como Dios ama hasta que no hayamos comprendido la pureza del amor con el que Dios nos ama. Por eso la Biblia enseña, al que a mucho se le ha perdonado, mucho también perdona o mucho ama. El que sabe y es consciente de lo mucho que ha sido perdonado por Dios, entonces en esa misma cantidad puede amar a los demás, porque ese amor que lo llenó es ahora lo que lo impulsa a dárselo a otras personas. Por eso, si nosotros queremos sanar relaciones, si queremos perdonar, si queremos sanar heridas, necesitamos en primer lugar amar a la manera de Dios. Porque a nuestra manera no funciona. Y muchas relaciones se quiebran y se rompen y no vuelven a ser las mismas porque están amando bajo sus criterios, bajo sus estándares, bajo su forma de pensar, y ese amor se acaba en algún punto. No resiste para más y termina rompiendo relaciones. Por eso primero amemos a la manera de Dios. Pero en segundo lugar, si realmente queremos experimentar perdón, necesitamos amar más de lo justo y necesario. Necesitamos amar mucho más de lo justo y necesario. Algo que nos cuesta mucho a la hora de perdonar es dar más de lo que la otra persona está dispuesta a darnos. Por ejemplo, yo perdono si la otra persona está dispuesta a pedirme perdón. Yo puedo perdonar si la otra persona me pide que la perdone. Y ahí es donde muchos nos quedamos atrapados en el dilema de, ¿y si la persona no te pide perdón? Y si de repente ya ni siquiera tienes la capacidad de hacerlo, si ya no tienes contacto con esa persona, o en el peor de los casos, si ya no está en este mundo esa persona, vas a quedar atado toda la vida al rencor, al dolor y al resentimiento. Porque muchas veces estamos esperando que el otro haga algo para nosotros también hacerlo, porque no queremos hacer más que lo justo y lo necesario. Yo perdono, pero no olvido. Yo hago esto, pero espero aquello. Yo doy, pero quiero que también me den. Y voy calculando que no tenga pérdida yo en este proceso, sino que todo sea ganancia para mí. Y no queremos dar más. Pero contrario nos sucede cuando queremos cobrar venganza. Cuando queremos hacerle sentir a alguien el dolor que él o ella nos ha hecho sentir, ahí sí muchas veces hacemos y damos más de lo justo y necesario. Y viene esta frase que he escuchado muchas veces, que es: ningún castigo es suficiente para esta persona por lo que me hizo. No hay forma de pagar. No hay nada que él pueda hacer, no hay nada que ella pueda hacer que pueda retribuir el dolor que me ha causado, porque no hay castigo suficiente. Entonces, cuando se trata de dar perdón, somos muy limitados. Vamos con mucho cuidado para no excedernos, pero cuando se trata de pedir justicia sobre el ofensor, ¡ay, sí pedimos todo! Y por eso Jesús tuvo que recordar en el pasaje que leíamos la ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Y no nos estaba incitando o animando a la venganza. Lo que Él nos estaba pidiendo es que seamos justos, porque Dios sabe que cuando estamos llenos de rencor y de cólera, muchas veces podemos ser injustos. Podemos excedernos, podemos decir de más y podemos dañar a otros. Y un ejemplo muy claro de una situación así
Es en el Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Dina, la hija de Jacob, una de las hijas de Jacob, que ella fue violada por un joven, un hombre de otra tribu, vamos a llamarlo así, de otro lugar. Y cuando los hermanos de Dina se enteran de lo que había sucedido, ellos ingenian todo un plan complejo, pero muy bien pensado, y en el momento oportuno van y toman venganza. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Llegan a este lugar y asesinan a todos los hombres del pueblo al que pertenecía el muchacho que había cometido la ofensa. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso fue justicia o fue venganza? ¿Fue justo el castigo o fue desproporcionado? ¿Sabes por qué lo responden ustedes así, que fue desproporcionado? Porque él debió hacer justicia, o ellos debieron hacer justicia contra una persona, que era el ofensor, pero en su deseo de venganza y en su exceso de venganza, asesinaron a una cantidad de hombres que no tenían que ver con la ofensa que se había cometido. ¿Sabes? Es igual con nosotros, solo que no nos damos cuenta. Pero muchas veces en nuestras relaciones, en nuestro afán de vengarnos de quien nos hizo daño, terminamos afectando a las personas que están a nuestro alrededor. Yo recuerdo mucho la historia de una pequeña que me decía y me mostraba un trabajo del colegio que estaba roto en pedazos. Me decía, mi mamá me lo rompió. Y mira lo que me ha hecho, y me enseñaba algunas cosas que la mamá le había hecho. Y le decía, ¿pero por qué? ¿De dónde nace esto? ¿Qué pasó? Y decía, es que yo utilicé algunos de los regalos que mi papá me había dado, una cartuchera, unos lápices, una mochila. Y a mi mamá le enoja mucho que yo use las cosas que me dio mi papá, porque ellos terminaron en muy malos términos. Y como la tarea que yo hice, la hice con los regalos que me dio papá, entonces mamá lo único que supo hacer es vengarse, porque eso es venganza, de ese hombre, pero no se vengó de él, sino lo hizo con ella y a través de ella. Y sabes, vemos familias constantemente sufriendo de esto. Porque la venganza no siempre es escandalosa, no siempre es agresiva. La venganza a veces es muy pasiva y se da en las casas y en los hogares. Venganzas como el castigo del silencio que nos hacemos muchas veces entre las parejas. Yo no le hablo, dice él. Y ella dice, pues si él no me habla, yo tampoco le hablo. Y para los adultos eso está normal. Para nosotros está bien. Ahora sí, espero que esté reflexionando ese hombre. Y el otro más bien está feliz de la vida porque ya no le habla, no, pero es otro tema. Y están en silencio, pero ¿sabes quiénes están sufriendo las repercusiones? Se rieron, pecadores. Se ríen, porque ¿sabes quiénes están sufriendo las repercusiones de esto? Los hijos. Porque no se hablan. ¿Qué les pasa? Ya llevan un día, ya llevan 2 días, ya llevan 3 días, que el contacto es buenos días, buenas noches, buenas tardes, chao, adiós, hasta luego y nada más. Y papá y mamá se sienten bien, porque yo escucho a las parejas que dicen, pero delante de ellos no peleamos. Delante de ellos no nos gritamos, pastor, ellos nunca nos han visto pelear, pero los han visto quitarse la palabra durante días o a veces más tiempo. Pero los han visto tratarse con desamor, pero los han visto mirarse mal el uno al otro. Y esa venganza con miradas y con silencios y con palabras sutiles que vamos dándonos el uno al otro, los esposos, al final los que están sufriendo los efectos de nuestra venganza son nuestros hijos. Porque al fin de cuentas nosotros somos grandes. Y nosotros nos arreglamos. Pero ellos a veces ni siquiera logran entender qué es lo que está pasando en la casa. Porque cuando nosotros tomamos venganza en nuestras manos, siempre nos excedemos y siempre terminamos dañando no solo al ofensor, sino a personas que están a nuestro alrededor y que a veces nada tuvieron que ver en el asunto. Por eso Jesús viene y nos dice, en este punto específicamente, no te vengues en lo absoluto.
Y la palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré. Y la razón por la que nos da este consejo no es para quitarnos la diversión, no es para robarnos la oportunidad de hacer algo. La razón por la que nos pide que no nos venguemos nosotros es porque sabe que solo Él es lo suficientemente justo como para dar en justicia el castigo o la corrección que una persona merece. Y nos quiere librar a nosotros de la culpa posterior que viene después de que hemos vengado, de que hemos ofendido, de que hemos pagado mal con mal, y comienza ese remordimiento ya. De eso Jesús te quiere librar. De eso Jesús te quiere salvar y dice, déjame a mí que yo me encargo. Pero qué difícil es soltar ese control. ¿Sabes por qué? Porque sabemos aquí que Dios es misericordioso. Y nos pasa lo que a Jonás, que cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive, él no quería ir. Y cuando finalmente fue y predicó y la gente se arrepintió, Jonás, lejos de celebrar y de alegrarse, se enojó más todavía con Dios y viene y le dice, yo sabía que si yo les predicaba, ellos se arrepentían y sabía que tú los ibas a perdonar porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. Y no lo dijo como alabanza a Dios, lo dijo con bronca. Yo sabía que tú eres bueno. Yo sabía que tú eres perdonador. Yo sabía que tú no les ibas a castigar. Miren el corazón de él. Cómo estaba tan cargado de bronca por lo que le habían hecho los asirios a su pueblo, que no quería ni siquiera hablarles la verdad de Dios. Y así tal cual vivimos a veces. No queremos dar más de lo justo y necesario. Yo le decía a alguien que tenía una muy mala relación con su jefe en el trabajo, ora por él, predícale, invítale a la iglesia. No, que lo inviten a otra iglesia si quieren. Que alguien más le hable, que alguien más le diga. Pero tienes que bendecirlo, porque bendecir a tu jefe y a la empresa es bendición para ti. No, pero que lo haga alguien más. Y arrancaba la renegadera por todo lo que el jefe hacía. Bueno, Jonás. Qué lindo nos gusta ver a Jonás como, ay, qué barbaridad ese hombre lo que hizo. Pero nosotros actuamos muchas veces de la misma manera, porque decimos ya, con esta persona que me ofendió, sí, lo voy a tratar con respeto, lo justo y necesario. Sí, le voy a dar el saludo, no, porque el saludo no se le quita a nadie, porque lo cortés no quita lo valiente. Sí, lo justo y necesario. Sí, no, yo no es que lo voy a insultar, no es que lo voy a agredir, no, yo voy a mantener mi equilibrio y no voy a hacer nada contra él. Eso es hacer lo justo y necesario, pero Dios dice, haz más de lo justo y necesario. Bendícele, ora, ámalo, dale, ayúdalo. Extiende tu bendición, tu gracia y tu favor hacia esa persona, porque eso es lo mismo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Porque la cruz, mis hermanos, era hacer mucho más de lo justo y necesario. Y nosotros recibimos de parte de Dios un perdón por una disculpa que nunca ofrecimos. Y Dios envió a Jesús a morir por nosotros antes de que nosotros siquiera consideráramos pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Porque Él siempre hace más de lo justo y necesario. Y finalmente, lo último que tenemos que hacer para poder perdonar realmente es amar por las motivaciones correctas. Necesitamos amar por las motivaciones correctas. Y la motivación correcta, dice Jesús, para perdonar, para reconciliarnos, para demostrar favor y gracia a otros, está en el versículo 45 cuando dice lo siguiente: de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él le da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Yo quiero que anotes esto si lo estás anotando.
Pero es la siguiente idea. Si alguien quiere conocer a un maestro, debe conocer a sus discípulos. Y ahorita lo vamos a entender. Si alguien quiere conocer a un maestro, debe conocer a sus discípulos. Porque en esencia el discípulo debe reflejar todo lo que el maestro es, todo lo que el maestro sabe, todo lo que el maestro piensa y debe imitar la forma en que el maestro actúa. Entonces, si tú quieres saber cómo es un maestro, mira a sus discípulos. Si tú quieres saber cómo son los padres, ¿a quiénes tienes que mirar? A los hijos. Algunos papás no quieren decirlo, pero tienes que mirar a los hijos. Los hijos van a ser el reflejo de sus padres, así como los discípulos son el reflejo de sus maestros. Y Jesús nos está llamando la atención y dice, si nosotros queremos que el mundo, que la gente alrededor conozcan el amor, el perdón, la gracia y la misericordia, la deben ver en nosotros. Porque nosotros deberíamos ser el reflejo del amor, de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Es más, Jesús se atrevió a decir, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero algo que nos mantiene muy lejos del perdón es el orgullo y es el carácter propenso a ofenderse que tenemos. Miguel Núñez decía lo siguiente, las ofensas encuentran un terreno fértil en el corazón orgulloso y en el espíritu inseguro. Las ofensas encuentran un terreno fértil en el corazón orgulloso y en el espíritu inseguro. Escúchame eso. Las ofensas ponen a prueba nuestro carácter. Cuando somos ofendidos por otra persona, nuestro carácter se pone a prueba. Nuestro carácter es probado con la mirada que recibimos y con la que no recibimos también. Porque hay gente que se ofende por cómo los miraron y hay otros que se ofenden porque no los miraron. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se ofende por las palabras que recibieron y hay otros que se ofenden porque no las recibieron. Es que me decía alguien, cuando yo estaba llorando, no me dijiste nada, no fuiste empática, no te acercaste, no me consolaste. Y en mi mente, en esa situación específica, yo no me di cuenta que estaba llorando, honestamente. Pero esta persona estaba sumamente ofendida porque mientras ella lloraba, no me acerqué a ser empática y dar consuelo. Así como hay personas que cuando a veces uno se acerca y están llorando y le dices, vamos, ánimo, tú puedes, levántate, se ofenden también. Porque dicen, es que no tomas en serio mi dolor. Es que me pides que me levante como si fuera fácil hacerlo. Es que me pides que perdone como si lo que me hicieron no fuera algo serio. Yo soy como que le digo, no le digo, le digo, no le digo. Porque se ofenden porque es lo que se les dice y se ofenden por lo que no se les dice. Por eso Miguel Núñez dice, las ofensas encuentran un terreno fértil en el corazón orgulloso y en el espíritu inseguro. Y vamos a luchar contra la falta de perdón en tanto seamos orgullosos. Vamos a luchar contra la falta de perdón en tanto nos sintamos más importante de lo que realmente somos. Pero dile a tu compañero del costado, no te creas tan importante. Díselo, no se lo cantes, solo dice. No te creas tan importante, no nos creamos tan importantes, ¿sabes? La persona humilde se ofende menos. ¿Sabes? Cuando apedreaban a Esteban, el seguidor de Cristo, en el Nuevo Testamento, lo único que él pudo decir es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tenía derecho de reclamar, pero él entendía su lugar.
No valemos tanto como creemos o sentimos. No somos tan santos como nos creemos. Porque, ¿sabes? A veces cuando nosotros pecamos, Señor, perdónanos, por favor, y esperamos un perdón rápido. O esperamos de la gente un perdón rápido. Y hay gente que dice, ay, pero yo ya le pedí perdón. Yo no sé qué tanto se ofende si ya le dije, pues. ¿Qué más quiere? Que me arrodille y nos ponemos en esa posición. ¿Qué más quiere? Que le ruegue. ¿Qué más quiere? Que me tire al suelo, que llore. Eso es orgullo. No hemos entendido la gravedad de la ofensa. Cuando reaccionamos así, con insolencia ante el dolor de la otra persona. Cuando reaccionamos con molestia, cuando la otra persona llora o se duele o le afecta lo que le hemos hecho. Entonces no hemos entendido. Y queremos que nos perdonen rápido. Pero a veces nosotros no queremos perdonar rápido. Porque, no sé, es como que sintiéramos que cuando otro peca es más culpable que cuando nosotros pecamos. Y muchas veces somos fáciles para señalar el error del otro, el pecado del otro. Allí se nos salen las frases a montones. Yo nunca haría eso, pastor. Yo sé que no soy perfecta, no soy perfecto, pero eso jamás. Seguro. Realmente seguro. Yo tengo mis errores, dicen algunos, pero hasta aquí. Eso es otra cosa. Eso es otro nivel. Nosotros nos sentimos en un pedestal de santidad, de justicia, por encima de los demás. Y eso, mis hermanos, hace muy difícil el perdón y la reconciliación. A veces le hablamos con ese sentido de superioridad a los demás. ¿Qué somos más que ellos? ¿Sabes? El hecho de que la gente no sepa los pecados que hemos cometido no quita que los hemos cometido. El hecho de que la gente no se entere, gracias a Dios, de lo que hemos pensado, de lo que hemos sentido, de lo que hemos hecho, no quiere decir que seamos más santos que nadie. Por algún misterio de la gracia de Dios, no ha dejado que se exponga toda nuestra vida delante de todos. Pero eso no nos hace más justos que otras personas. Y sabes, a veces sentimos que perdonar ciertas cosas es imposible. Por eso Jesús dijo a través de esta enseñanza, el amor hace posible el perdón, aún el perdón de la herida más profunda que pueda haber en nuestro corazón. Y personas en la Biblia lo demostraron una y otra vez. Si recuerdan la historia de José y sus hermanos. Sus hermanos que lo humillaron, se burlaron, lo vendieron como esclavo y que le hicieron creer a su papá que José había muerto. Muchos años después, cuando ellos se reencuentran y se dan cuenta de que quien estaba parado frente a ellos era José, su hermano, ahora como el segundo hombre más importante del imperio más poderoso de ese entonces, los 11 hermanos, sobre todo 10 de ellos, temblaban. Y cuando Jacob, el papá, muere, vienen llorando y temblando. Ahora sí. Se postran delante de él, tal como él lo había soñado. Y le dicen, ahora que nuestro papá murió, nuestro miedo es que tú cobres venganza por lo que nosotros hicimos. Y José, con todo el dolor y entre lágrimas, les dice, no, yo ya los perdoné hace mucho tiempo. Y es más, lo que ustedes pensaron que era para mi mal, Dios lo convirtió para el bien y para traer salvación a muchas personas, incluyéndolos a ustedes. Él estuvo entre el perdón y la venganza. Moisés en la Biblia. El pueblo que le tocó liderar a Moisés. Necios, tercos, lo criticaban cada vez que podían por todo lo que Moisés hacía. ¿Y tú quién te crees? ¿Acaso tú qué eres? Y venían así y lo enfrentaban y pecaban y caían en idolatría y en inmoralidad sexual y en una cosa y otra cosa. Llegó un punto en que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés?
voy a eliminar a todo ese pueblo y te voy a hacer un pueblo nuevo para que tú dirijas y con ese pueblo entres a la tierra prometida. Qué tentadora oferta. Te voy a eliminar a esas personas difíciles de tu vida. Las voy a sacar y te voy a poner personas nuevas, perfectas. Muchos de nosotros aceptaríamos. Y sabes, Moisés hace algo tan bonito, tan simbólico, que es ponerse entre Dios y el pueblo y le dice, no, Señor, no lo hagas. Porque ¿qué van a decir los demás pueblos? Van a pensar que tú no eres un Dios clemente, misericordioso, como el que yo conozco. Permítanos seguir adelante con este pueblo. Y Dios le dice ya, porque tú lo pides. ¿Y sabes cómo describe Dios a Moisés? Como el hombre más manso en la tierra. Porque solo un corazón humilde es capaz de perdonar. Y solo un corazón humilde es capaz de pedir favor para aquellos que le han dañado. Pero el último ejemplo de perdón excesivo es Jesús mismo. Cuando estando frente a sus acusadores, frente a las personas que lo golpearon, frente a aquellos que lo pusieron en la cruz, frente a aquellos que salieron huyendo y lo abandonaron en su momento de mayor necesidad, frente a aquel que lo negó, frente a todos aquellos que lo habían herido, las palabras que salen de él hacia ellos es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así Dios dio a conocer su amor. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así, con este Jesús colgado en una cruz, herido, maltratado, lastimado en lo emocional y en lo físico, extendiéndole perdón con sus últimas palabras a la humanidad, dice: así les demuestro yo mi amor. Y así quiere Dios que nosotros aprendamos a demostrar nuestro amor a las personas a nuestro alrededor. Saben, a veces creemos que la vida se trata de nosotros. Pero si tan solo entendiéramos que la vida se trata de exhibir el carácter de ese Dios amoroso que tenemos, de exhibir el amor de ese Salvador que entregó su vida por nosotros, y de exhibir el consuelo de ese Consolador que es el Espíritu que habita en nosotros, entonces haríamos del amor y del perdón el propósito y la meta de nuestras vidas. Y le extenderíamos al mundo un mensaje que es el que necesitan escuchar. El mensaje de un Dios que ama, el mensaje de un Dios que perdona, el mensaje de un Dios que reconcilia y el mensaje de un Dios que cubre a aquellos que se arrepienten. Y ese es el mensaje de reconciliación que Dios nos ha mandado a extender a cada uno de nosotros. No se trata de encubrir el pecado. No se trata de minimizar el dolor. Jamás entendamos el Evangelio o a Dios como alguien que no comprende la dimensión de lo que nos pasó. No pensemos que Él nos está diciendo: no importa lo que te hicieron, no importa lo que te sucedió. Lo que Él está diciendo es: mi amor es lo suficientemente grande como para sanar eso que yo sé que te sucedió. Porque aún lo que nadie sabe, Él sí lo sabe. Aún las lágrimas silenciosas, el abuso a escondidas, la infidelidad que ocultamos, el dolor que guardamos, la herida que no contamos, Dios sí las conoce. Por eso, si hay alguien que no es insensible a nuestro dolor, es precisamente Él. Solo nos pide que seamos más como nuestro Padre perfecto, que está en los cielos, que manda su lluvia sobre justos y sobre injustos. Y eso es lo que sana relaciones. Yo no sé cuál es la ofensa que guardamos. Yo no sé cuál es el pensamiento recurrente de dolor, de resentimiento con el que luchamos. Pero sí sé que Dios es capaz de sanar.
Y sí sé que Dios puede ayudarnos a perdonar lo que el mundo nos ha enseñado que es imperdonable, pero que con su amor es posible curar.